Voy a hablar un poco, a partir de mi propia práctica artística, sobre a los procesos de trabajar del natural, es decir, de pintar del natural, de dibujar del natural o de tener una práctica artística que nace de lo real, de lo que tenemos ahí cerca, ¿no? Sobre todo me interesa hablar también de qué lugar cogen en estas prácticas los diferentes objetos, elementos o materialidades de los que partimos al trabajar del natural. Es por ello que el trabajo natural me parece idóneo para volver a estar en contacto con todos esos objetos, cosas, ¿no? Materialidades, esos seres que hemos dejado un poco de lado y que siguen estando en nuestra cotidianidad, que habitan con nosotros también el mundo y que no tenemos en cuenta. Sobre todo, pues detalles mucho más niños, ¿no? Que no suelen ser espectaculares, pero que también tienen mucho interés y que forman gran parte, pues eso, de esa vida ordinaria o ese día a día que no llegamos del todo a tener en cuenta, desde ramas, objetos de segunda mano, registros, bueno, todo tipo de cosas que nos suelen parecer insignificantes. Por ejemplo, todo esto lo menciona George Perec en El Extraordinario, en un libro en el que nos propone interrogar lo que parece ir tan por su cuenta que nos hemos olvidado de ello, ¿no? Todo eso que damos por hecho, todo eso que no nos parece interesante y que realmente sí que es complejo y sí que nos cuenta cosas. Y al llevar todos estos objetos cotidianos que nos interesan al taller, sucede algo que también estamos pasando de alguna manera por alto y que es de lo que me gustaría hablar ahora. Trabajar con estas cosas, estos objetos, elementos, supone de alguna manera un encuentro con lo real, que nos puede descubrir mucho interés y que no solo nos habla de ello mismo, sino también de nosotros. Por ejemplo, en Breve Tratado del Arte Involuntario, Clement habla de una manera muy bonita de todos esos pequeños momentos que acontecen en la vida cotidiana o en el momento más inesperado, con detalles muy sencillos, en el que él ve un hecho artístico que da pie, pues, en las propias circunstancias de la vida, lo cual es muy interesante y aún más llevárnoslo a este planteamiento en el taller, porque de repente el taller se vuelve un lugar de convivencia y un espacio compartido, es decir, un lugar en el que compartimos nuestra cotidianidad, ¿no? Ya tenemos una convivencia permanente y constante con todas estas materialidades, todos estos objetos, ¿no? Estos elementos. Entonces, nos permite conocerlos más y ya no solo conocerlos, sino que formen también parte de nuestro día a día y por tanto de nuestra vida en ese pequeño instante, ¿no? Dependiendo también del tiempo que trabajemos con ellos. Lo interesante también del trabajo natural, pues esa prolongación en el tiempo, ya que todo esto se nos va descubriendo cada vez más. Pero bueno, sobre todo subrayar ese lugar de convivencia en el que todas estas cosas que no suelen ser escuchadas también encuentran un lugar en el que expresarse y en el que poder respirar de alguna manera, en el sentido de que se les da un lugar, un hueco en el que coger presencia y desde el cual poder preguntarlos, poder conocerlos. En torno a esta cualidad de la materia como algo no inerte, sino como algo vibrante, algo vivo, algo que tiene cierta agencia y que nos propone cosas, me gustaría mencionar, es un poco lo que propone Jane Bennett en Materia Vibrante, ¿no? Un libro interesantísimo en el que ella pone sobre la mesa muchas cuestiones, pero sobre todo la que a mí me interesa resaltar aquí es cómo nos presenta la materia como algo vivo, más allá de hablar de que una rama ha estado viva, pues considerar, por ejemplo, un bote de pegamento o un sobre como algo tampoco vivo, pero sí algo vibrante, ¿no? O sea, algo que tiene cierta historia, algo que tiene cierta agencia, no es un objeto completamente
insípido o pasivo sobre el que nosotros pues nos posicionamos por encima o lo utilizamos sin ningún tipo de criterio, sino que habla más bien de entender las materialidades como lo que son entidades con cierta agencia, es decir, que producen cosas fuera de nuestro control y que nos pueden plantear diferentes cuestiones más allá de lo que nosotros somos o más allá de lo que nosotros podemos decidir. Y sobre todo me interesa hablar de esto dentro de estas materialidades del taller porque en ese momento el trabajo en el taller no es solo una representación, sino que lo es también un conocimiento, un acercamiento, una interrogación hacia ello y también una relación entre lo otro y nosotros, ¿no? En el que las dos partes se ven de alguna manera relacionadas. Es por ello que también todos estos procesos artísticos nos pueden permitir ir descubriendo estas materialidades. Una parte también importante de estos procesos es esa prolongación temporal, ¿no? No es algo rápido, es algo que se prolonga, es una convivencia continuada que se va construyendo. Y sobre todo hay una actitud, por lo menos en mi caso y en mi práctica, de contemplación, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, menciona Byung-Chul Han en Vida Contemplativa, de una actitud más pasiva, de dejar al otro existir, estar vivo y observar desde un punto en el que no se le impone nada, más bien nos adaptamos nosotros a lo que eso propone. Entonces, cabría también destacar cómo gran parte de todo este proceso nace desde una mirada, pero una mirada que busca la comprensión, busca conocerse en lo conocido, en eso que estamos mirando, en eso que estamos intentando comprender, en esa materialidad que nos va contando cosas, que nos hace reflexionar y en la que vamos descubriendo con cada acercamiento, con cada paso del proceso, algo nuevo, ¿no? Con cada error, con cada acercamiento, encontramos nuevas soluciones, encontramos que ello nos propone otras cosas que no estábamos teniendo en cuenta. De alguna manera, estas materialidades que en un principio se nos presentan como simples, se empiezan a desglosar en un nivel de complejidad enorme. Dentro de esta mirada, ¿no? Y de esta convivencia, también es necesario cultivar cierta sensibilidad. Esto es algo que ya comenta también Jane Bennett en su libro Materia Vibrante, sobre la importancia de saber percibir y de estar abiertos a ver todo esto que las materialidades nos proponen. También lo mencionaba Merleau-Ponty en la fenomenología, sobre cómo este acto de sensibilidad, ¿no? Esta actitud de percibir lo sensible es también con cierta iniciativa de nuestra parte y estando abiertos a que todos estos matices y grados de sensibilidad en los que la cosa se expresa nos puedan llegar y no pongamos un muro del que no nos importe lo que ello nos proponga. Trabajar del natural, da igual más bien con qué técnica sea, sino simplemente el estar en contacto y en relación de esta manera con estas materialidades, pone en práctica todo lo que se ha comentado. Por un lado, la convivencia, por otro lado, la mirada, por otra parte, entender estas materialidades como algo con cierta presencia, con cierta personalidad, con cierta historia, que se merece un grado de observación, una contemplación, una percepción abierta a lo sensible y a conocer eso que tenemos delante. Dentro de todas las técnicas que se pueden abarcar, yo voy a hablar de las que utilizo en mi práctica, sobre todo porque son las que más conozco y las que a mí me ayudan como herramientas, sobre todo para conocer
y para comunicar lo que encuentro en estas materialidades. Esto es un cuadro en proceso en el que estoy trabajando, pero sobre todo me interesa hablar cómo, por lo menos yo, entiendo el proceso pictórico como algo multidisciplinar. Es más bien un inicio de investigación que me permite llegar a otros medios o por lo menos un primer acercamiento a esa materialidad o esa cosa o esas materialidades que estamos intentando conocer. Sobre todo también intento entender este trabajo en la pintura natural, ¿no? Y estos colores y formas que van apareciendo en el soporte, no solo como parecidos, sino como cúmulos de percepciones, ¿no? No se intenta tapar el error, sino que es interesante que estos errores se vayan acumulando y que se vaya apreciando cómo se ha ido acercando la percepción, qué errores hay en una primera percepción visual humana y cómo se avanza de ellos a conocer mejor pues lo que hay delante, ¿no? Como una percepción prolongada nos permite conocer lo que tenemos delante en mayor manera y cómo también enriquece más todo el proceso. También suelo trabajar con otras construcciones alternativas, como por ejemplo con impresiones, ¿no? Es decir, de imágenes comunes o ordinarias que no tienen mucho interés, simples. De repente, si trabajamos con impresiones, por ejemplo, en acetato y en papel vegetal, además de conseguir diferentes variaciones de color, es decir, que ya de por sí la impresión trae diferentes matices, diferentes colores de la misma imagen, también nos deja trabajar con acumulaciones y superposiciones, ¿no? Es decir, podemos trabajar con lo mismo varias veces, superponiéndolo y acumulándolo, y de alguna manera así estas entidades que solemos calificar como simples o habituales se van desdoblando en algo mucho más complejo. Por otro lado, suelo trabajar con narrativas, con listados, es decir, un poco más con la palabra escrita, de manera de otro tipo de registros de la percepción visual, dado que el lenguaje nos permite concretar y nos obliga a fijarnos mejor en qué es eso que tenemos delante y de alguna manera nos acerca a ello de forma diferente a cómo nos estamos acercando desde la pintura, por lo que también nos ofrece un descubrimiento. Y por otro lado, también me gustaría hablar sobre que todo este proceso es un proceso abierto. Es decir, cuando digo multidisciplinar, me refiero a que en este proceso todo lo que nos presenta, lo que tenemos delante o nos propone, se tiene en cuenta. Es decir, desde los impedimentos que nos ponen estas materialidades, en los que mi proceso no se pone por encima de la materialidad, sino que yo me adapto a lo que ella propone. Es decir, si se pudre, si se mueve, si se cae, si pesa, no lo cambio, sino que lo añado y es parte de ese modelo vivo y cambiante. Y mediante este proceso, de repente, se va construyendo y va surgiendo en el taller un diálogo abierto entre estas materialidades y nuestra percepción. Es decir, todos estos registros que hemos estado haciendo, ya sea con pintura, con collage, con fotografía, con cualquier tipo de técnica, pero que tienen que ver con nuestra mirada y con la comprensión de lo otro, dejan este diálogo abierto a poder acercarnos y a entenderlo mejor. Es decir, que abren un espacio en el que la cosa puede y va a expresarse. Y es así como llegamos a estos ensamblajes que hemos construido mediante este proceso de comprensión y contemplación, ¿no? De relación con lo otro, que por un lado han registrado toda esta convivencia y todos estos momentos, estas horas, estos meses de relación con lo otro, queda registrado en ello y por tanto también su conocimiento y nuestra mirada y percepción humana hacia ello. Por otro lado también, de alguna manera, eso que consideramos obvio o habitual, de repente se desdobla en algo mucho más complejo en el que nos podemos acercar y entenderlo mejor.